¿Qué secretos esconden las páginas más antiguas de la historia? ¿Qué criaturas fueron borradas de la memoria colectiva, condenadas a vagar en el olvido mientras el diluvio universal arrasaba la tierra? Hoy, exploraremos un misterio que la Biblia solo menciona en susurros: los seres prohibidos en el arca de Noé. Imagina estar en el umbral del arca, escuchando el rugido de las aguas que se acercan. Noé, con las manos temblorosas, cierra las puertas mientras afuera, en la oscuridad, algo grita. No son animales comunes, no son humanos, son criaturas que desafían la naturaleza misma. ¿Qué eran? ¿Por qué Dios las excluyó de la salvación? La historia del arca es familiar. Noé, su familia, 2 de cada especie animal y la promesa de un nuevo comienzo. Pero hay un detalle que rara vez se menciona. El arca no era un refugio para todos. Algunos seres fueron deliberadamente excluidos. No por casualidad, sino por un propósito divino. ¿Qué pecado cometieron para merecer tal destino? Según textos antiguos como el libro de Enoc, estos seres no eran simples animales. Eran los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, criaturas de carne y espíritu, con poderes sobrenaturales y un corazón corrupto. Su existencia era una blasfemia, un recordatorio de que el mal había invadido hasta los cielos. Los Nefilim no eran solo gigantes, eran símbolos vivientes del caos que había consumido la tierra antes del diluvio. Según la tradición, su presencia corrompió a los humanos, enseñándoles magia negra y violencia. Dios los consideró una amenaza para el nuevo mundo que estaba por nacer. Pero no estaban solos. Otros seres, como bestias indomables y entidades demoníacas, también fueron rechazados. Cada exclusión tenía un propósito: purificar la creación y restaurar el equilibrio. Sabía que dejarlos entrar significaría condenar al nuevo mundo. Pero, ¿qué pasó cuando intentaron forzar su entrada? ¿Qué gritos resonaron en la noche mientras el diluvio comenzaba? Pero, ¿qué ocurrió cuando las criaturas prohibidas intentaron entrar al arca? ¿Qué enfrentó Noé en esos momentos críticos? La Biblia no lo cuenta, pero textos apócrifos como el libro de Jazer revelan un detalle escalofriante. Los Nefilim intentaron abrirse paso, usando su fuerza sobrenatural para romper las puertas. Noé, sin embargo, no cedió. Su fe fue más fuerte que cualquier amenaza. Esta historia no es solo sobre criaturas mitológicas, es sobre decisiones difíciles. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre salvar lo que amas y condenar a otros? ¿Qué precio pagarías por un nuevo comienzo? El diluvio no fue solo un castigo, fue una oportunidad para comenzar de nuevo, libre de las sombras del pasado. Los seres prohibidos quedaron atrás, pero su historia nos deja una lección poderosa, que incluso en los momentos más oscuros, hay decisiones que debemos tomar para proteger lo que realmente importa. Hoy, en un mundo lleno de conflictos y desafíos, esta historia nos recuerda que la pureza y el equilibrio son clave. ¿Qué Nefilim modernos debemos excluir de nuestras vidas para construir un futuro mejor? ¿Qué corrupción debemos enfrentar para proteger lo que amamos? ¿Te gustaría explorar más secretos ocultos en las historias bíblicas? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de buscadores de verdades olvidadas. Cada semana, desvelaremos misterios que desafían lo que creías saber sobre la fe, la historia y el universo. ¿Qué pasó con los Nefilim después del diluvio? Según el libro de Enoc, muchos de ellos fueron encadenados en el abismo, condenados a esperar el fin de los tiempos. Pero otros, según tradiciones esotéricas, sobrevivieron, escondiéndose en las sombras de la historia. ¿Es posible que su legado siga entre nosotros? Imagina que, mientras el arca flotaba sobre las aguas, algo se movía en las profundidades. Criaturas que no fueron destruidas, sino que se adaptaron, esperando el momento de regresar. ¿Qué si los mitos modernos sobre monstruos marinos o entidades sobrenaturales no son solo fantasías, sino ecos de un pasado olvidado? La Biblia no lo cuenta, pero textos como el libro de los gigantes revelan que los Nefilim dejaron tras de sí una herencia tenebrosa. Sus hijos, los gigantes, vagaron por la tierra, sembrando el caos. David, el futuro rey de Israel, los enfrentó en el campo de batalla. Goliat, el gigante filisteo, fue uno de ellos, pero su historia no termina ahí. ¿Qué si estos seres no fueron solo enemigos de los humanos, sino también guardianes de secretos antiguos? Según leyendas, los Nefilim poseían conocimientos prohibidos: cómo controlar el tiempo, dominar los elementos y manipular la realidad.
¿Qué pasaría si esos secretos cayeron en manos equivocadas? Hoy, en un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan sin freno, ¿no estamos repitiendo los errores del pasado? La historia del arca nos advierte: hay límites que no debemos cruzar. Pero la pregunta sigue ahí: ¿qué hay de los seres que quedaron atrás? ¿Qué hay de los que sobrevivieron? Algunos dicen que sus restos se encuentran en ruinas antiguas, en textos olvidados o incluso en mitos modernos. Otros afirman que siguen entre nosotros, disfrazados de humanos, esperando el momento de reclamar su lugar. Pero, ¿qué hay de los gigantes que aparecen siglos después del diluvio? ¿Cómo explicar que en Números 13:33 los espías israelitas describieran a los anaquitas como descendientes de los nefilim? La Biblia parece contradecirse. Si todos los nefilim murieron en el diluvio, ¿por qué reaparecen en Canaán? La clave está en el texto mismo, cuando Génesis 6:4 menciona que los nefilim estaban en la tierra antes y después del diluvio. Algunos estudiosos interpretan que el término nefilim no se refiere solo a los híbridos antediluvianos, sino a cualquier ser de gran tamaño, fuerza sobrenatural. Los anaquitas, por ejemplo, eran gigantes humanos, no híbridos, pero su estatura y poder evocaban el terror de los nefilim originales. Sin embargo, otras tradiciones apuntan a una explicación más oscura. Según el libro de los gigantes, los ángeles caídos volvieron a unirse con mujeres humanas tras el diluvio, repitiendo el pecado que provocó el castigo divino. Esta teoría, aunque no confirmada por la Biblia, sugiere que los nefilim postdiluvianos fueron una segunda generación de híbridos. Imagina a Goliat, el gigante filisteo, como un eco de esa historia. Su estatura, su fuerza y su arrogancia lo convirtieron en un símbolo de la corrupción que persistió incluso después del diluvio. Pero, ¿era un nefilim en el sentido literal? La Biblia no lo confirma, aunque su presencia en el relato de David y Goliat, 1 Samuel 17, refuerza la idea de que el mal puede resurgir en formas nuevas. La verdad es que la Biblia no aclara cómo los gigantes postdiluvianos surgieron. Algunos creen que sobrevivieron en regiones no afectadas por el diluvio, aunque esto contradice el relato de un evento universal. Otros proponen que el gen gigante se transmitió a través de la descendencia de Noé, aunque ningún texto lo respalda. Lo que sí está claro es que los nefilim, ya fueran híbridos o simples gigantes, representaban una amenaza espiritual. Su existencia recordaba que el mal no se erradicó con el diluvio, sino que sigue presente, esperando ser confrontado. ¿Qué nefilim modernos debemos enfrentar hoy? ¿Qué corrupción persiste en nuestras vidas, en nuestras sociedades, que requiere ser purificada? Cada generación debe elegir entre proteger lo puro o dejar que el caos se apodere. Los nefilim, ya sean mito o realidad, son un recordatorio de esa lucha eterna. Pero, ¿qué hay de los gigantes que aparecen siglos después del diluvio? ¿Cómo explicar que en Números 13:33 los espías israelitas describieran a los anaquitas como descendientes de los nefilim? La Biblia parece contradecirse. Si todos los nefilim murieron en el diluvio, ¿por qué reaparecen en Canaán? La clave está en el texto mismo. Cuando Génesis 6:4 menciona que los nefilim estaban en la tierra antes y después del diluvio, algunos estudiosos interpretan que el término nefilim no se refiere solo a los híbridos antediluvianos, sino a cualquier ser de gran tamaño. Los anaquitas, por ejemplo, eran gigantes humanos, no híbridos, pero su estatura y poder evocaban el terror de los nefilim originales. Sin embargo, otras tradiciones apuntan a una explicación más oscura. Según el libro de los gigantes, los ángeles caídos volvieron a unirse con mujeres humanas tras el diluvio, repitiendo el pecado que provocó el castigo divino. Esta teoría, aunque no confirmada por la Biblia, sugiere que los nefilim postdiluvianos fueron una segunda generación de híbridos. Imagina a Goliat, el gigante filisteo, como un eco de esa historia. Su estatura, su fuerza y su arrogancia lo convirtieron en un símbolo de la corrupción que persistió incluso después del diluvio. Pero, ¿era un nefilim en el sentido literal? La Biblia no lo confirma, aunque su presencia en el relato de David y Goliat, 1 Samuel 17, refuerza la idea de que el mal puede resurgir en formas nuevas. La verdad es que la Biblia no aclara cómo los gigantes postdiluvianos surgieron. Algunos creen que sobrevivieron en regiones no afectadas por el diluvio,
Aunque esto contradice el relato de un evento universal, otros proponen que el gen gigante se transmitió a través de la descendencia de Noé, aunque ningún texto lo respalda. Lo que sí está claro es que los Nefilim, ya fueran híbridos o simples gigantes, representaban una amenaza espiritual. Su existencia recordaba que el mal no se erradicó con el diluvio, sino que sigue presente, esperando ser confrontado. ¿Qué Nefilim modernos debemos enfrentar hoy? ¿Qué corrupción persiste en nuestras vidas, en nuestras sociedades, que requiere ser purificada? La historia del arca nos enseña que la salvación no es solo un evento, sino un proceso. Cada generación debe elegir entre proteger lo puro o dejar que el caos se apodere. Los Nefilim, ya sean mito o realidad, son un recordatorio de esa lucha eterna. ¿Te gustaría explorar más secretos ocultos en las historias bíblicas? Suscríbete ahora y accede a contenido exclusivo, desde teorías sobre civilizaciones perdidas hasta análisis de textos apócrifos. Cada semana, exploraremos verdades que desafían lo que creías saber. No te pierdas la próxima entrega. El secreto de los ángeles caídos. ¿Por qué Dios los expulsó del cielo? Suscríbete antes de que el contenido desaparezca. La verdad está ahí esperando a ser descubierta.